Bueno, venga, empezamos con el primer tema, ¿vale? El primer tema nos va a hablar vamos a hablar sobre la electricidad. Vale, para poder entender la electricidad vamos a estudiar un elemento esencial, que es el átomo. Acordaros que era el átomo, ¿vale? El átomo era la parte más pequeña e indivisible de la materia, Y acordaros también que era materia del curso pasado. Materia es todo aquello que ocupa un espacio, es decir, que tiene volumen y que tiene una masa, pesa, ¿vale? Bueno, pues el responsable de todos los fenómenos eléctricos es el átomo. ¿De qué está compuesto un átomo? Acordaros también, está compuesto de neutrones, de protones y de electrones. Los neutrones, acordaros que sin carga, no tienen carga, ¿vale? Son neutros. Los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Bueno, pues estos dos elementos de aquí van a ser los responsables de todos los fenómenos eléctricos, los protones y los electrones. Acordaros también que si dibujamos, esto es del año pasado, un átomo, teníamos un núcleo en la parte central compuesto por neutrones y por protones, y alrededor, ¿qué había? Orbitando, estaban los electrones. ¿Vale? Eso es un átomo, ¿vale? Y va a ser el responsable de todos los fenómenos eléctricos. Bueno, pues un átomo, como tiene cargas positivas y tiene cargas negativas, nos lo podemos encontrar cargado de tres maneras. Puede estar un átomo en estado neutro. ¿Cuándo estará en estado neutro? Pues cuando el número de protones sea igual al número de electrones. Un átomo estará cargado positivamente. ¿Cuándo? Pues cuando tiene una falta de electrones, le faltan electrones. Aquí no nombraremos nunca el protón, ¿vale? El protón, acordaros que permanece inmóvil, está quieto ahí en su núcleo. El único que se mueve es el electrón. O bien se marcha del átomo o bien absorbe electrones de otro átomo. Luego, un átomo estará cargado positivamente cuando tiene un defecto de electrones, le faltan electrones. ¿Y cuándo estará cargado un átomo negativamente? Pues estará cargado negativamente cuando tiene un exceso de electrones. Fijaros que siempre nombramos al electrón, tanto si está cargado positivamente como si está cargado negativamente. Nunca al protón. Vale. ¿Y cómo influyen los protones y los electrones en los fenómenos eléctricos? Pues mirad, con este ejemplo, a ver si lo entendéis. Vamos a suponer que tenemos un cuerpo A, ¿vale? Un cuerpo A. Y aquí tenemos un cuerpo B. Vamos a suponer que el cuerpo A está cargado positivamente, es decir, que le faltan electrones. Y el cuerpo B vamos a suponer que esté cargado negativamente, es decir, que tiene un exceso de electrones. Si yo ambos cuerpos los uno, ¿aquí qué ocurrirá? Al tener distinta carga, se producirá un desplazamiento de electrones en esta dirección. De electrones, por aquí circularán electrones en esta dirección, del cuerpo cargado negativamente al cuerpo cargado positivamente, ¿vale? Por aquí, en este caso, por aquí circularán electrones. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo dejará de circular electrones? Muy fácil, hasta que ambos cuerpos alcancen el estado neutro. Entonces ya dejará de haber circulación de electrones. ¿Vale? Pues esta circulación de electrones que os he puesto aquí es lo que se conoce con el nombre de corriente eléctrica. ¿Vale? Ya sabemos lo que es la corriente eléctrica. Es el desplazamiento de electrones de un cuerpo cargado negativamente a un cuerpo cargado positivamente. Es decir, para que haya corriente eléctrica es necesario que haya una diferencia de cargas entre los dos cuerpos. ¿Qué ocurre con una pila? Las típicas pilas que utilizamos en casa, sabemos que tiene un polo positivo y tiene un polo negativo, ¿no? ¿Por qué? Muy fácil, porque en esta parte de aquí
estará cargado positivamente y en esta parte de aquí estará cargado negativamente. ¿Qué ocurrirá cuando yo este polo lo uno con este polo? Pues que se producirá un desplazamiento en esta dirección, acordaros, ¿vale? Del cuerpo cargado negativamente al positivo. ¿De qué? De electrones. ¿Cuándo entonces decimos que la pila se ha gastado? La pila se habrá gastado cuando ambos tengan la misma carga. Entonces ya no se pueden desplazar los electrones. Pues este desplazamiento es lo que se conoce como el nombre de corriente eléctrica. ¿Sí? Vale. Luego, para que exista corriente eléctrica, hemos dicho que debe de haber una diferencia de cargas. ¿Vale? Bueno, pues esa diferencia de cargas nosotros lo vamos a llamar voltaje, que todo el mundo lo ha escuchado. Las pilas tienen voltios, ¿vale? Pues contra mayor sea la diferencia de cargas, mayor es el voltaje. Es decir, el voltaje lo podemos definir como la fuerza con que se desplazan los electrones. A mayor diferencia de cargas, mayor fuerza, mayor velocidad se desplazan los electrones. Eso es el voltaje. Y la unidad de voltaje es el voltio. Primer elemento fundamental en un circuito eléctrico, el voltaje. ¿Vale? Que el voltaje, ¿quién lo tiene? Las pilas. De momento le llamamos pilas, después veremos que reciben otro nombre. Bien, hemos dicho también que circulan electrones, ¿sí? Por un circuito. Pues esa circulación de electrones, ¿vale? Recibe el nombre de intensidad, ¿vale? Cuando hablemos de intensidad es la cantidad de electrones, que circulan por segundo en un circuito. La unidad de la intensidad, ¿cuál es su unidad? Es el amperio. El amperio, ¿vale? Su símbolo es A mayúscula. Luego ya tenemos otro concepto, amperio, intensidad. Tenemos voltaje y tenemos intensidad. Nos falta un tercero, que se llama la resistencia. Resistencia. Es decir, toda materia ofrece resistencia al paso de la corriente eléctrica. Unos más y otros menos. En función de esa resistencia tenemos los aislantes que ofrecen tantísima resistencia al paso de la corriente que no la conducen, como por ejemplo, acordaros, el plástico. Tenemos los conductores, que ofrecen poca resistencia al paso de la corriente eléctrica, y entre los dos tenemos los semiconductores, pero estos con otros no van, ¿vale? Pues que sepáis que toda materia ofrece una resistencia. Bueno, pues esa resistencia, ¿vale?, se mide en ohmios, y su símbolo es este de aquí. ¿De acuerdo? Que sepáis que en función de la resistencia tenemos los aislantes y los conductores. Su unidad es el ohmio y este es su simbolito. Pues ya hemos visto los tres elementos fundamentales para el estudio de un circuito eléctrico: el voltaje, la intensidad y la resistencia. Acordaros lo que es el voltaje: la fuerza con que los electrones se desplazan. Es decir, contra mayor sea la diferencia de cargas, con mayor fuerza se desplazarán, mayor voltaje tendrán. Intensidad, ¿qué es? La cantidad de electrones que circulan por segundo. Se mide en amperios. Y la resistencia, pues la dificultad que ofrece un cuerpo al paso de la corriente, y se mide en ohmios. El voltaje se mide en voltios, la intensidad se mide en amperios y la resistencia se mide en ohmios. Pues estas tres de aquí se relacionan con una ley, que es la ley fundamental de la electricidad, la ley de Ohm. ¿Y qué dice la ley de Ohm? Que la intensidad es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Esta fórmula nos va a servir para poder calcular todas las incógnitas de cualquier circuito eléctrico: intensidad, voltaje o resistencia. Hemos dicho que intensidad es voltaje partido por resistencia.
Pero claro, también habrá que saber de esta fórmula cuál será el voltaje. Si despejamos, será intensidad por resistencia. Y si despejamos la resistencia, esto será V partido por I, ¿vale? Yo a partir de esta de aquí, ¿vale? A partir de esta saco esta y esta de aquí, despejando. Hay una manera muy gráfica para que estas fórmulas no se os olvide. El típico triangulito, donde aquí está la intensidad, aquí está el voltaje y aquí está la resistencia. Fijaros, si yo de aquí despejo I, tengo V arriba y R abajo, ¿no? Pues arriba y abajo. Si yo de aquí despejo V, los tengo al lado, ¿no? Pues si están al lado es que están multiplicando. Y si yo despejo R de aquí, tengo V arriba, pam, y abajo. ¿Vale? Con este gráfico de aquí, ¿vale? Podéis saber las tres fórmulas para poder calcular cualquier incógnita en un circuito eléctrico. La siguiente clase veremos el estudio de los circuitos eléctricos y su simbología. ¿De acuerdo?